En esta mañana nos presentamos delante de ti una vez más, Señor, con un corazón agradecido contigo porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has preservado, hasta aquí tú nos has guardado, Señor, hasta aquí tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros, Dios. Por eso en esta mañana, Señor, nos rendimos delante de ti, ahí donde tú estás. Aprovecha este momento para presentar tu familia delante de Dios, para decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, con todo lo que soy, Señor, con todo lo que tengo, Dios. Hoy lo presento delante de ti. Presento mi familia, Señor, presento, aún si tienes algún problema, alguna necesidad, si has amanecido hoy con alguna dificultad, tienes alguna noticia de pronto no tan agradable para tu vida, ¿por qué no aprovechas este momento y dices, Señor, yo quiero venir a descansar delante de ti? Yo presento mi vida, presento, Señor, esta dificultad, presento, Señor, esto que está pasando en mi hogar, en alguna área específica de tu vida. Aprovechemos en este momento, digámosle, Señor, aquí estamos delante de ti. Hoy queremos descansar, Señor. Hoy queremos tomar esa promesa que tú nos dijiste que viniésemos a ti para poder descansar. Y a eso venimos, Señor, a entregar todas nuestras cargas delante de ti, porque tu palabra dice que tú tendrás cuidado, Señor. Y sabemos que en tus manos estamos protegidos. Aquí estamos, Señor, para darte muchas gracias por este fin de semana, gracias por este tiempo que nos has dado, gracias hoy por la salud, por la vida que nos das, de poder hoy despertarnos, abrir nuestros ojos, de poder respirar, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Que el Dios Todopoderoso esté bendiciendo tu vida, esté bendiciendo tu familia. Hoy es un día hermoso, un día especial, porque Dios nos da la nueva vida, el nuevo día, el nuevo amanecer, para que nosotros aprovechemos al máximo. Cada día que Dios nos permite vivir es una nueva oportunidad, es un milagro que Dios nos da. Así que aprovechémoslo al máximo, mis amados y amadas del Señor. Que Dios hoy bendiga sus vidas, bendiga todo lo que tú haces, tus quehaceres, tus actividades en tu trabajo, en tu estudio, en donde tú estés desarrollándote. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, que esté con toda tu familia. Muy buenos días a todos mis amados, sean bienvenidos y bienvenidas a esta reunión, un tiempo especial donde compartimos temas referentes a familia y bueno, le damos gracias a Dios porque el Señor ha sido muy bueno y seguramente que es lo que Dios anhela, que nosotros podamos tener vidas restauradas, familias restauradas y cada una de nuestras áreas restauradas. Y para eso, obviamente el Señor dejó el manual de vida, que es conocido como la Biblia, la palabra de Dios, que es el mismo pensamiento de Dios plasmado en tinta y papel para que nosotros que estudiamos la palabra de Dios, que dependemos de Él, podamos aprender los principios del reino que nos ayudarán para tener una vida de mayor excelencia, una vida mucho mejor, una vida donde seguramente sí tendremos problemas, tendremos dificultades, pero siempre tendremos la palabra de Dios que nos fortalece, que nos ayuda para seguir adelante. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos comenzado de familia, que hemos titulado Restauración Familiar. Porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos familias restauradas, familias que caminemos bajo principios de Dios, familias que si bien es cierto tuvimos problemas, dificultades, luchas, sinsabores en la vida, pero que a través de la palabra de Dios el Señor nuevamente nos vuelve a construir, esa es la palabra restaurar, volver a dejar como al principio. Yo quiero trabajar sobre un tema que le he colocado como título ¿qué necesita mi familia? Así como en una manera de interrogación, un interrogante. ¿Qué necesita mi familia? Para que meditemos por un momento, mis amados, y revisemos qué cosas están necesitando nuestra familia, qué cosas necesitan nuestros hijos, qué necesitamos en el hogar como tal. Y para esto quiero que por favor abran sus Biblias para sentar el principio bíblico, un pasaje de la Biblia que está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la bendita palabra del Señor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré
su tierra. Muy bien, aquí hay unos puntos que son bien importantes, bien relevantes, y vamos a tocar 4 principios en lo que tiene que ver con la necesidad de la familia. Cuando nos hacemos esa pregunta o cuando nos hacen la pregunta, ¿qué hace falta a su familia? Si llega un familiar y te pregunta, bueno, ¿qué es lo que está haciendo falta aquí en la casa? Si alguien de pronto dice, bueno, yo quiero ayudarles, ¿qué necesitan ustedes en su casa? Seguramente que vienen muchas respuestas. Y posiblemente algunos comiencen a pensar y el enfoque normalmente se da en la parte material. Y algunos comienzan a pensar, bueno, quizás nos hace falta la familia más dinero, dirá alguno. A otros dirán, no, a mí a lo que está haciendo falta en mi familia es un trabajo, porque estamos pasando por necesidades y necesito un buen trabajo. Y yo necesito, es un trabajo en este momento, que se abran las puertas y que yo pueda entrar a trabajar. Otro puede decir, no, a mí lo que me está haciendo falta aquí en la casa es como más espacio. Yo necesito como una casa más espaciosa, esta casa ya me ha quedado como pequeña. Otros dirán, no, a mí lo que sí me está haciendo falta en este momento es un vehículo, necesito transportar a mi familia y la verdad pues no tengo vehículo o el vehículo que tengo pues ya necesita ser cambiado y necesito un vehículo. Y claro, casi siempre, repito, nos enfocamos en lo que tiene que ver con cosas materiales. Pero si nosotros analizamos el texto que hemos leído en esta mañana, si comenzamos desde ahí, entonces podemos mirar que realmente la necesidad que más podemos tener nosotros como familia está enfocada cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades. De cómo nosotros podemos enfrentar las pruebas, cómo nosotros podemos enfrentar aquellos momentos difíciles que de repente se presentan en nuestra vida, que quiero decirles entre otras, que por el hecho de ser cristianos no estamos exentos a pasar por crisis, por momentos difíciles. No quiere decir que porque nosotros somos cristianos entonces no vamos a tener problemas con nuestros hijos o quizás con nuestro cónyuge. Sí, pues se puede dar. No quiere decir que porque seamos cristianos entonces no vamos a tener problemas en lo que tiene que ver con la parte económica. No quiere decir que porque seamos cristianos entonces no vamos a tener problemas en la parte de salud. No, yo quiero decirles que esos problemas y muchos más posiblemente a nosotros aún como cristianos se nos pueden presentar. Pero el texto está hablando de cosas que son bien importantes y es qué necesitamos nosotros cuando pasemos esos momentos de crisis en la vida. Por eso el versículo 13 con el que comenzamos dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Eso está hablando de ¿qué? Está hablando de cielos cerrados, está hablando de langostas, está hablando de problemas, de dificultades, habla de pestilencia sobre el pueblo. Es decir, situaciones que en muchas oportunidades están alejadas de nuestro control, que no podemos controlar, que son situaciones que se dan porque igual estamos en un mundo caído, estamos haciendo parte de, digamos, de un sistema donde infortunadamente de una forma directa o indirecta pues vamos a estar afectados. Y entonces aquí la palabra de Dios dice, ¿qué hacemos nosotros cuando tengamos que enfrentar situaciones que se nos salen de control? Situaciones que tarde que temprano nos van a afectar a nuestra vida, por un lado, y también van a afectar sin lugar a dudas a nuestra familia. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Cómo nosotros podemos encarar esas situaciones? ¿Qué haces cuando tú tienes un problema con tus hijos? ¿Qué hacemos cuando de repente la fuente de ingresos se cerró y ya no tenemos la fuente de ingreso? ¿Qué hacemos cuando se diagnosticó una enfermedad para nosotros o alguno de nuestros seres queridos? ¿Cómo actuamos nosotros en esos momentos difíciles? Como dice la Escritura, en momentos donde los cielos se cerraron, decimos, pero es que no sé para dónde tomar, no sé qué hacer. La situación está compleja. Y quiero decirles, si no te sientas mal, si de repente algunos de los que escuchan este mensaje que está caminando en las sendas de Dios y está pasando por esos problemas, no te afanes. No te afanes porque realmente está dentro de todo lo que Dios tiene planeado y que seguramente en medio de esas pruebas Dios está obrando a nuestro favor. Ahora, ¿qué le hace falta a nuestra familia para poder enfrentar, que sería la pregunta ideal, qué le hace falta a nuestra familia para poder enfrentar esas dificultades, para poder enfrentar esas crisis en la vida? Y aquí en este versículo 14 nos muestra 4 cosas que son importantes, 4 principios que básicamente es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Vamos a mirar qué nos enseña la palabra del versículo 14 sobre qué nos hace falta a muchos de nosotros en nuestras familias. Dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Punto número 1.
¿Qué nos hace falta a nosotros? ¿Qué necesitamos como familia? ¿En qué necesitamos reforzar en nuestra familia? Ya dije, no estamos hablando de cosas materiales, seguramente sí pueden haber muchas necesidades en lo que tiene que ver con la parte material, pero aquí estamos hablando de algo que es mucho más importante que las cosas materiales y son las cosas espirituales. Y lo primero que el texto nos muestra como necesidad para nuestra familia es que nos hace falta humildad. Diga conmigo, humildad. Ese es el punto número 1. Dice, si se humillare mi pueblo. Y es que es interesante entender porque cuando habla si se humillare mi pueblo, es curioso que no dice si se humillare todo el mundo, no está diciendo si se humillare los pecadores, si se humillaren los líderes de la iglesia, no. Aquí está hablando si se humillare mi pueblo. Está hablando del pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Aquellas personas que hemos decidido caminar en las sendas que Dios nos ha trazado, aquellos que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, aquellos que hacemos parte del pueblo que hoy en día se llama la iglesia. Si se humillare mi pueblo. Y este significado de humillar habla de cosas que son bien interesantes para que podamos analizar. Número 1 es, cuando habla la palabra humillar, es como doblar la cabeza, como doblar la rodilla, como doblar parte de un miembro de nuestro cuerpo, y es postrarnos delante del Señor con una actitud de reverencia. Aquí la palabra humillar es abatir el orgullo. La palabra aquí, humildad, quiere decir bajar la altivez de alguien. La palabra quiere decir herir nuestra propia dignidad, nuestro propio orgullo. Bajar la cerviz. Reconocer, mis amados, que nosotros necesitamos de Dios. Cuando habla de humillar es que nosotros como pueblo de Él le digamos, Señor, reconocemos que necesitamos de ti. Perdona, Señor, nuestra soberbia en el corazón. Perdona, Señor, la soberbia del pueblo. Perdona, Señor, la soberbia de mis hijos, de mi familia, donde han querido hacer las cosas apartados de ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces nosotros también hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y nos hemos olvidado de ti, Señor. Por eso el punto número 1 que es importante de lo que necesitamos como familia es que nos humillemos delante del Señor y que podamos reconocer en esta mañana, en este tiempo, que le podamos decir, Señor, verdaderamente nosotros necesitamos de ti. Una de las cosas importantes en los tiempos de crisis es reconocer que nosotros, apartados de Dios, no podemos hacer nada. Es volvernos a Él en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de dificultad. Ahí es cuando nosotros tenemos que mostrar nuestra humildad y decir, Señor, no sabemos qué hacer, las puertas se han cerrado, Dios, el médico ha diagnosticado esto y esto y esto, Señor, nos humillamos delante de ti, dependemos solamente de ti, Señor. Dios, estamos pasando en problemas a nivel de familia, la rebeldía de los hijos, Señor, por favor, me humillo delante de ti, enséñame, muéstrame qué hacemos en este momento. Y yo quiero decirles que hay dos cosas que son fundamentales en este primer punto. Y lo primero es que cuando nosotros enfrentamos una situación de crisis, nosotros tenemos que buscar a Dios. Muchos de los problemas que nosotros estamos enfrentando, tengo que decirlo de una forma lamentable, es por culpa nuestra. Es por nuestras malas decisiones. Es porque nosotros no tuvimos en cuenta a Dios cuando íbamos a tomar determinadas decisiones y hoy en día nuestra familia está afectada por causa de las malas decisiones que en un momento determinado nosotros tomamos. Y el libro de Proverbios en el capítulo 19, a la altura del verso 3 dice, la insensatez del hombre tuerce el camino, y dice la escritura, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Noten que nosotros muchas veces tomamos malas decisiones, no tenemos en cuenta a Dios, hacemos, perdónenme la palabra, hacemos lo que se nos antoja hacer en la vida, hacemos lo que se nos viene en gana hacer a nosotros, sin tener en cuenta a Dios. Y luego cuando estamos en el embrollo, cuando estamos en el problema, cuando estamos en la encrucijada, entonces nos irritamos contra Dios. Dios, pero ¿por qué permite eso? Dios, pero ¿por qué me está pasando eso? Y eso lo está diciendo la palabra. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Arruina la vida por sus malas decisiones, por su necedad, por su terquedad. Porque no consultan a Dios, porque hacen cosas sin temor a Dios, porque se olvidan, porque nos olvidamos que Dios está mirándonos en todo momento y que todo lo que hacemos, que toda palabra que nosotros decimos va a traer una consecuencia. Entonces en nuestra necedad hacemos lo que queremos
Y luego, cuando ya estamos en una situación difícil, donde estamos recibiendo las consecuencias de esas malas decisiones, entonces nos enojamos con Dios porque ¿qué pasa? Que no viene la respuesta. ¿Pero por qué me está pasando eso? Pero no me parece justo. Y entonces renegamos contra Dios, como dice la palabra, cuando realmente nosotros somos los que tomamos malas decisiones. Pero quiero decirles que la verdadera solución de un problema, la verdadera solución de una crisis, la verdadera solución en medio de momentos difíciles que estemos atravesando, la verdadera solución está en nuestro amado Dios. No hay otra solución. Lo demás, lo otro que hagamos sin Dios, lo otro que hagamos nosotros en nuestras fuerzas, simplemente son como, perdónenme la palabra, como remiendos que nosotros queremos hacer en nuestra vida. Entonces nos la pasamos remendando nuestra vida y buscando esto, entonces tenemos problemas económicos y buscamos remiendos, a ver quién me presta aquí plata y sacamos plata prestada por aquí, por allá, buscando remiendos para solucionar ese problema. Cuando el problema central está en una mala administración de las finanzas que Dios nos da. Y entonces buscamos remiendos. Y si tenemos problemas con la familia, con un hijo, con la rebeldía de un hijo, entonces comenzamos a buscar remiendos. Y vamos a las instituciones a ver quién nos ayuda, vamos donde el psicólogo, con todo respeto, a ver qué consejo nos da, vamos a determinada entidad del Estado para ver cómo nos pueden ayudar con la rebeldía de este hijo, y entonces vamos a una fundación y vamos por aquí, buscando remiendos. Y nos la pasamos toda la vida buscando remiendos de los problemas, de las dificultades que tenemos, en lugar de ir a la fuente, que es Dios, y decir, Señor, aquí el problema es un problema de raíz, y el problema es el pecado de mi hija, el problema es el pecado de mi hijo, el problema es mi pecado, yo tengo que entrar verdaderamente y solucionar ese problema. Entonces nos la pasamos simplemente buscando salidas de emergencia. No, tengo este problema, entonces hacemos una llamada y qué consejo nos dan y ya. Cuando realmente nosotros deberíamos ir a buscar a Dios y meternos verdaderamente con Dios y tener un cambio en nuestras vidas. Entonces nos la pasamos buscando falsas ilusiones. Tranquilo, no se preocupe, que esa es una edad que su hijo tiene, eso le va a pasar, no se afane, todos pasan por eso. Y entonces nos dejamos llevar por falsas ilusiones. No, ya cuando llegue a 22 años ya su hijo ya está maduro, ya no va a tener ese problema. Y no, el problema no es ese. El problema está en que su hijo no tiene a Dios en el corazón. El problema con su esposo no es ese, tranquila, no se preocupe que su esposo baja el alcohol, eso vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no se preocupe, eso llevemos a tal institución que ahí le soluciona. Y ahí no está la solución, mis amados. Son cosas que son pasajeras, son vanas promesas. La verdadera solución del problema de la raza humana, de los seres, realmente el final, la raíz de todo el problema está en eso, en que nosotros busquemos a Dios. Porque el resto de cosas, los remiendos, las salidas de emergencia, las falsas ilusiones, las vanas promesas, simplemente eso al final va a llevar mayor frustración, al final va a llevar amargura a las personas. La Biblia dice, Isaías capítulo 31, verso 1 y 3, es una palabra del profeta Isaías 750 años antes de la venida de Cristo, dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? O sea, noten, aquellos que Egipto es un sinónimo del mundo, de las cosas del mundo, dice, ¿qué aflicción les espera? Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza del ejército humano en lugar de buscar en el Señor. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, Isaías capítulo 31, verso 1 al 3. Dice la Escritura, verso 2, en su sabiduría el Señor enviará una gran calamidad, no cambiará de parecer. Se levantará contra los malvados y contra quienes los ayudan. Pues estos egipcios son simplemente seres humanos, no son Dios. Sus caballos son solo carne, no espíritus poderosos. Cuando el Señor levante el puño contra ellos, quienes lo ayudarán y tropezarán, dice, y aquellos que reciben ayuda caerán, todos caerán y morirán juntos. Aquí nos está hablando de aquellas personas que buscan solución, que buscan apoyo en las cosas humanas, en los hombres de esta tierra, pero que no buscan a Dios. Dice, ellos caerán junto con los que le ayudan. Ellos, sus carros, sus caballos, todas las cosas materiales donde la gente pone la confianza. La gente se refugia en eso. No, yo sé que si monto esta empresa, yo sé que ya arreglo mis problemas. No, yo sé que si el banco me presta este dinero, soluciono los problemas. No, yo sé que si mi compadre me ayuda, yo sé que arreglo ese problema. Yo sé que si llevo a mi hijo a tal fundación, ahí se me arregla el problema. Y por ahí no está la solución. Por ahí dice la Escritura, ellos caerán.
Porque es que la verdadera ayuda, dice la Escritura, la verdadera ayuda para nuestra familia, la verdadera ayuda para nosotros solamente viene de Dios. Él es el único. Después de dar tantos tumbos, después de pasar por aquí y por allá, entonces la gente dice, no, ahora sí definitivamente yo tengo que entregarme a Dios, yo tengo que buscar a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar hasta llegar hasta el fondo? ¿Por qué tenemos que esperar hasta llegar a la crisis? ¿Por qué tenemos que esperar hasta llegar a las mayores dificultades en nuestra vida para reconocer que verdaderamente nosotros tenemos la solución en Dios? ¿Por qué no desde ahora comenzar a buscar las cosas de Dios? Eso nos va a evitar, al contrario, nos va a evitar muchísimos problemas, nos va a evitar muchísimas dificultades. Ahora, no quiero decir con esto que por el hecho de buscar a Dios no vamos a tener problemas, no. Porque la misma Biblia lo dice, muchas serán las aflicciones del justo, pero tenemos una ventaja grande, y es que no estamos solos en medio de la crisis, porque la Biblia dice, de todas el Señor nos librará. Es decir, claro, nosotros en Dios sí vamos a tener de pronto dificultades, problemas, momentos difíciles en nuestra vida, pero Dios está con nosotros y Dios siempre nos va a dar la ayuda. Hay de aquel que quiere buscar la solución a su manera, porque es como dice la Escritura aquí en el libro de Isaías 31. Entonces van a buscar por todo lado y no van a encontrar respuesta. Y terminan cansados, terminan amargados, terminan frustrados. Por eso en este mismo pasaje, en el versículo 6, dice, pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven, regresa al Señor. Mis amados, Dios siempre muestra, a través de su palabra, muestra su misericordia. A pesar que nosotros seamos obstinados, a pesar que seamos tercos, el Señor siempre extiende su mano y dice, ven pueblo, ven. Yo estoy con ustedes. Y pasamos al segundo principio. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Cuál es la necesidad de nuestra familia? La verdadera necesidad de nuestra familia, podríamos decir, número uno, es que nosotros nos humillemos delante de Dios. Nosotros como familia, como hijos de Dios, nuestros hijos necesitamos estar ahí humillados delante de Dios, es decir, dependiendo de Dios. Señor, necesitamos de ti. Pero número 2, dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y aquí está el punto número 2, oraren. ¿Cuál es la segunda necesidad de nuestra familia? ¿Qué es lo que nos hace falta a nuestra familia? Y lo segundo que yo veo aquí en el texto bíblico es que nos hace falta oración. Nos falta oración, mis amados. Tenemos que entrar a revisar eso. Si nosotros nos ponemos a pensar de una manera consciente, si nosotros nos ponemos a meditar sobre este punto de una manera honesta delante de Dios, tenemos que reconocer que nos falta mucho tiempo para estar orando con nuestra familia. Nosotros dedicamos mucho tiempo a pensar en cosas que son materiales de este mundo. Dedicamos mucho tiempo a buscar lo efímero de esta tierra. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos para presentarnos delante de Dios cada mañana, cada día? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos en adoración, en acción de gracias delante de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a meditar si estamos verdaderamente bien con Dios o no? ¿Cuánto tiempo nosotros nos dedicamos a estar ahí ante la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos en comunión con el Padre verdaderamente? Revisemos durante el día, las 24 horas del día, cuánto tiempo invertimos nosotros en mejorar nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que los ojos del Señor están sobre los justos y que sus oídos, dice la Escritura, están atentos a nuestras oraciones. Dios está ahí. El problema es que si no oramos, el problema es que si no buscamos el rostro de Dios, pues difícilmente Dios va a poder escucharnos. Entonces llega el momento en que solamente lo buscamos cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una calamidad. Y entonces Dios dice, bueno, pero ¿ustedes quiénes son? Yo nunca los he escuchado. Por eso, mis amados, tenemos que revisar muy bien cómo estamos aquí en este tema. Porque hoy nosotros tal vez nos dedicamos a muchas cosas. Dedicamos tiempo a la tecnología, dedicamos tiempo a la televisión, dedicamos tiempo a tantas cosas en este mundo. Pero realmente no estamos buscando, no estamos dedicando tiempo a orar. Y esa es nuestra verdadera necesidad. Si hoy pudiésemos hacer un balance de las verdaderas necesidades que hay en nuestra familia, en nuestros hogares, tendríamos que decir que verdaderamente esta es una gran necesidad. Necesitamos tener tiempos de oración. Por eso el Señor Jesucristo en un momento determinado le dijo a sus discípulos, cierto día Jesús le comentó, dice en Lucas capítulo 18, verso 1. Dice que el Señor les contó una historia. Se reunió con sus discípulos y les dijo, hay algo que ustedes necesitan y ustedes deben orar. Ustedes deben reconocer, muéstrense siempre con un corazón dispuesto a buscarme.
Cierto día Jesús, dice la Escritura, les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Tranquilos muchachos, tendrán problemas, sí, tendrán luchas, sí, pero oren, oren, estén ahí, nunca se den por vencidos. Aunque no vean la respuesta todavía, estén ahí orando. Y esa es una palabra para nosotros, mis amados. Hay cosas que nosotros necesitamos respuesta. Y tal vez no la hemos visto y tal vez hemos orado, pero no nos cansemos de orar. Estemos ahí perseverando en la oración, que tarde que temprano vendrá la respuesta del Señor. Y este es un tiempo para que nosotros digamos, Señor, sí, verdaderamente tengo que reconocer que necesitamos orar, necesitamos como familias meternos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra esposa y comenzar a tener tiempos de oración. Yo sé que es un tema que lo hemos hablado, yo sé que es un tema que tú lo tienes claro, pero muchas veces nos cuesta orar. Dice la Escritura en Marcos capítulo 11, versículo 24. Aquí nos muestra algo bien interesante, porque es que la oración nos abre la oportunidad en nuestra familia, nos abre como hogar, nos abre como pareja para poder nosotros estar delante de Dios. Y que aunque vengan problemas, aunque hayan cosas difíciles, nosotros entendemos que nuestro Dios es el Dios todopoderoso y con Él es posible. Aunque tú digas, no, yo he venido luchando, he venido remando, tratando de sacar mi familia adelante y no he podido. Hoy el consejo de Dios en Marcos 11:24 les dijo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen lo que han dicho, lo van a recibir. Ahora, cuando hablamos de cualquier cosa, quiere decir cosas conforme al propósito y conforme a la voluntad de Dios. Y si uno se pregunta entonces en este punto, ¿será que la voluntad de Dios es que el hogar esté restaurado? Y la respuesta es claro que sí. Entonces cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Señor, que mi hogar sea restaurado. ¿Será que conforme a la voluntad de Dios, será que haya sanidad en los cuerpos? ¿Será que se abran las puertas y que tengamos la provisión que necesitamos? Y claro que está dentro de la voluntad de Dios. Entonces no es mal que nosotros podamos orar por esas cosas. Y noten que hay cosas que uno dice, pero es que yo no sé qué hacer. He tratado de tocar tantas puertas, de pasar tantas hojas de vida y no veo respuesta. Pero la Biblia nos está diciendo que cuando nosotros oramos podemos tener fe que cualquier cosa que pidamos conforme a la voluntad de Dios será hecha. Así que mis amados, este es un tiempo para que volvamos a estar en familia, para que volvamos a estar ahí con los nuestros y que podamos orar, podamos decir, Señor, perdónanos. Perdónanos porque es que a veces nosotros nos ocupamos de tantas cosas, la tecnología, los juegos en línea, la televisión, tantas cosas que nos distraen y sacamos horas enteras para poder estar en ese tipo de actividades, pero ¿cuánto nos cuesta, mis amados, orar 5 minutos, orar 10 minutos, sacar 20 minutos para estar con nuestra familia orando, bendiciendo a nuestros hijos? Nos cuesta, pero vamos a hacerlo porque es uno de los consejos. Aquí está diciendo el Señor, cuando pasen por momentos de crisis, cuando pasen por momentos de dificultad, estamos hablando de la segunda necesidad y es que tenemos que orar. El libro de Mateo capítulo 18 verso 20 dice, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí con ellos. Es bien importante que podamos estar ahí reunidos con nuestra familia. Es importante que como que aprovechemos ese momento para afianzar ese vínculo familiar. Es bien importante porque si durante el día han habido roces, acaloramientos, hay fricciones, entonces ese momento de oración como que nos permite subsanar eso, como que nos permite limar las asperezas que hay el uno con el otro. Y por eso la Escritura en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 25 dice que cuando estén orando, cuando estén en ese tiempo de oración, primero dice, perdone a todo aquel que tiene rencor, aquel que tú guardas un rencor contra él. Y entonces es un tiempo para que nosotros ahí como que sanemos. Y es como un tiempo como de desfogue. Va a decir, Señor, perdóname porque hoy me cargué con fulano de tal. Puede ser con el hijo, puede ser el hijo con el papá o con cualquier persona. Señor, perdóname porque hoy estuve como molesto con fulano de tal. Hoy pasó esta situación, Señor, que me hizo irritar. Pero yo quiero tener un corazón limpio, quiero tener un corazón sano. Señor, por favor, perdóname. Y entonces ese tiempo de oración nos permite para nosotros sanar las heridas, para no permitir que como que siga como creciendo y se arraigue ese rencor en el corazón, sino que al contrario todos los días nosotros podamos tener un corazón limpio para con él. Y por eso la palabra dice, pero cuando estén orando, primero perdone a todo aquel contra quien guarde rencor, para que su Padre que está en el cielo, dice, también les perdone.
Así que mis amados, este es un punto fundamental, un punto bien importante, que nosotros podamos perdonarnos los unos a los otros. Y el tiempo en la oración entonces nos ayuda para que tengamos una relación bonita. Y eso es bien interesante, mis amados. Trabajemos mucho en este punto, intensifiquemos la oración, retomemos nuestros tiempos de oración, manejemos esta necesidad que es tan fundamental. Punto número 3. En este mismo pasaje dice, y buscar en mi rostro. ¿Cuál es la tercera necesidad que vemos en este pasaje? Pueden ser muchísimas, pero estamos analizando este pasaje. ¿Cuál será la tercera necesidad que nos muestra aquí la escritura en segundo libro de Crónicas de lo que necesitamos nosotros? Dice, y si buscar en mi rostro. Nos hace falta a nosotros como familia buscar a Dios más. Yo sé que lo buscamos. Yo sé que este es un espacio donde buscamos a Dios, donde escuchamos su palabra. Pero necesitamos buscar más a Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, en la iglesia. Necesitamos buscar el rostro de Dios, mis amados. Estamos viviendo en tiempos en que la maldad se ha multiplicado. No sé si te has dado cuenta de eso. Donde el amor de muchos se ha enfriado. Donde las cosas espirituales mucha gente como que la tiene a un lado. Estamos viviendo una época donde pulula el egoísmo. Donde la gente quiere salir adelante a costa de cualquiera, pisoteando a mucha gente. Estamos en un tiempo donde la gente quiere crecer profesionalmente. Donde muchos quieren adquirir una mejor posición laboral, donde muchos quieren mejorar su parte económica, su prosperidad material y muchas cosas que la gente hoy tiene como prioridad, como centro. Pero quiero decirles que sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que buscar por encima de cualquier cosa, y es buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. Volver a tener esos tiempos de intimidad donde nosotros sintamos verdaderamente que Dios nos está hablando, Dios nos está tocando, que Dios está con nosotros. Necesitamos comenzar a buscarlo intensamente, mis amados. Ahora, quiero aclarar aquí algo. No es que Dios se haya perdido. No. Lo que pasa es que necesitamos es buscar esa presencia, esa relación con Él. Es que sintamos verdaderamente que Dios está con nosotros. Como cuando se nos pierde algo de valor. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. Cuando se nos pierde algo de valor, entonces nos revolcamos por todo lado, debajo de la cama, levantamos el tapete, miramos, pero es que tenemos que encontrar eso. Se nos perdieron las llaves y cómo vamos a salir sin las llaves y buscamos por todo lado, buscamos en todos los bolsillos, en todo lado, pero ¿dónde fue que dejé las llaves? Intensamente buscamos las cosas que se nos pierden, las cosas de valor, pero es que yo tenía este billete acá y cómo así que se me perdió y comenzamos a buscarlo intensamente. Y yo quiero decirles, si para buscar cosas materiales somos intensos en buscar eso, somos perseverantes en buscar eso, ¿por qué no utilizamos ese mismo esfuerzo, esa misma dedicación para buscar a Dios? ¿Por qué nosotros no sacamos esos tiempos para decir, Señor, verdaderamente te voy a buscar, yo quiero tener una relación bonita contigo, Señor? Yo no quiero seguir siendo tibio espiritual. Por eso una tercera necesidad que el Señor nos muestra aquí como familia es que nos podamos reunir, hijos, vamos a buscar a Dios verdaderamente. Vamos a meternos con Dios verdaderamente. Dejemos ya esas oraciones superficiales, tibias, rutinarias, monótonas que terminamos rezando, repitiendo lo mismo todos los días. Sino que verdaderamente busquemos el rostro de Dios. Que en nuestro tiempo a secreto, en nuestro tiempo a solas con Dios, verdaderamente estemos intensos ahí buscando, Señor, yo necesito verte, como aquel Jacob que decía, Señor, si tú no me bendices, yo no te suelto, yo necesito que tú me bendigas. Que verdaderamente hay una intensidad en nuestro corazón por buscar las cosas de Dios. Este es el tiempo, mis amados, más que nunca. No busquemos tanto lo superficial de este mundo, busquemos a Dios. Dios necesita ser hallado, que volvamos nosotros a tener esos tiempos como dice la escritura en Mateo 6:33, buscad primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios, su justicia, para que nosotros estemos muy tranquilos y digamos, sí, yo voy a buscar es de Dios, aquí lo que necesitamos en nuestra familia, lo que le hace falta a mis hijos, lo que hace falta en este hogar es que busquemos de Dios. Y cuando nosotros nos dedicamos a buscar de Dios, se cumple la palabra de Mateo 6:33, el resto va a llegar por añadidura. Esa es una gran necesidad. Entonces muchos dicen, pastor, ayúdeme a orar porque mi hijo tal cosa, porque mi hija tal cosa. Sí, podemos orar por eso. Pero la mayor necesidad de tu hijo, de tu hija, la mayor necesidad de tu esposo o la mayor necesidad nuestra como tal es que busquemos de Dios. Es que ellos están buscando trabajo y no han conseguido trabajo. Ok, listo, yo entiendo eso. Pero por encima, más importante que buscar trabajo es que tus hijos busquen de Dios. Que intensamente, así como pasan hojas de vida por todo lado y medio clasificado hay, medio anuncio hay, van y pasan la hoja de vida porque necesito buscar trabajo, así mismo nosotros deberíamos ser intensos en esa búsqueda de Dios.
Tengo este espacio, voy a aprovechar a buscar de Dios. Tengo este otro momentico, voy a aprovechar a buscar de Dios. Ahora, en lugar de ver esa novela que no me deja nada fructífero, voy a buscar de Dios, voy a leer un buen libro, voy a meterme con Dios, voy a aprender de Dios. Eso sería hermoso, mis amados. Y entonces notaríamos cambios en nuestra familia. Estamos hablando hoy, ¿qué necesita mi familia? Y mi familia necesita buscar de Dios. Mi familia necesita buscar el rostro de Dios. Y eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Vienen momentos de crisis, vienen momentos difíciles, pero lo tercero que tenemos que hacer entonces es busquemos el rostro de Dios. Y lo cuarto que nos muestra este pasaje dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Esto es interesante entender. Porque algo que nos hace falta en nuestro hogar, que nos hace falta en nuestras familias, es que nos alejemos verdaderamente del mal camino. Que nos alejemos verdaderamente de la mala conducta, de esas cosas que no son agradables ante los ojos de los demás. Que cada uno verdaderamente revisemos cómo estamos comportándonos, qué acciones nosotros estamos teniendo hacia los demás, cómo estamos actuando ante los demás. Entiendas en primera instancia nuestra familia, cómo como hijo estás hablándole a tu mamá, a tu papá, cómo le estás contestando, cómo nos estamos hablando entre cónyuges. ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Cómo le estás hablando a tus hijos? ¿De qué manera le estás hablando a tus hijos? ¿Hay amor cuando tú le hablas a tus hijos? ¿O simplemente a toda hora estamos como verdugos ahí contra nuestros hijos, cayéndoles encima cuando ellos se equivocan? ¿O nuestros hijos se encuentran en nosotros como que hay afecto, como que hay cariño, como que hay amor? ¿Qué estamos haciendo como pareja? ¿Verdaderamente nosotros tenemos una conducta correcta como esposo? El caso nuestro, o las esposas con sus esposos. ¿Estamos teniendo conductas correctas? La Biblia está diciendo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que abandonar las malas conductas. Y se refiere a eso, que nosotros verdaderamente cambiemos nuestro corazón. Yo hago una pregunta, ¿de qué manera Dios nos va a bendecir si nosotros no tenemos una conducta correcta? Si hacemos las cosas mal, si estamos actuando mal, si estamos hablando mal, si estamos siendo ásperos con nuestras palabras. Y peor aún, de pronto si hay personas que aún están diciendo palabras soeces, si están diciendo vulgaridades, si están diciendo mentira a toda hora. Y es que nosotros a veces pensamos que pecar simplemente es como yo no robo, como yo no mato, yo estoy bien delante de Dios. Pero hay chismes, hay malas palabras, hay palabras hirientes, hay actitudes que no son correctas de un hijo, de una hija de Dios. Y a eso el Señor hoy nos está hablando. A eso el Señor nos hace hoy como el llamado de atención. Claro, en los momentos de crisis, ¿qué tenemos que hacer? Cambiemos la conducta. Claro, hay un problema, que la hija está rebelde, que el hijo está rebelde y entonces comenzamos como una batalla. Entonces me habla de esta manera y le contesto de esta manera. Los esposos, entonces la esposa le habló mal y el esposo le habla más mal y cada uno a ver cómo se hablan más duro. Cuando nos olvidamos que la palabra de Dios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces nos ponemos de tú a tú y a ver quién es más duro, quién vocifera, a ver quién ofende más, a ver quién maltrata más, a ver quién hiere más. Y mis amados, eso no es una buena conducta. Por eso el Señor está diciendo que necesitamos cambiar la conducta. Necesitamos cambiar nuestra manera de ser. Eso necesita nuestra familia. Bajémosle el tono a la voz. Ya muchas veces ni siquiera hablamos, sino que nos la pasamos es gritando. Y nos acostumbramos a estar es gritando todo el tiempo. Entonces no hay paz, no hay armonía, no hay tranquilidad en el hogar. Se convierte como en un campo de batalla todo el tiempo. Y eso es lo que el Señor está hablando hoy. ¿Qué necesitamos como familia? ¿Qué le hace falta a nuestra familia? Que haya más armonía, que haya cambios de conducta, que verdaderamente nosotros actuemos como hijos de Dios. Y se cumple lo que dice la palabra ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que nadie pueda criticarlos, dice la palabra. Lleven una vida limpia, una vida inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y dice algo importante el apóstol Pablo, dice, y brillen como luces ardientes en un mundo, luces radiantes, en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aquí es el momento, mis amados. En los tiempos de crisis, en los momentos difíciles, entonces vamos a actuar como personas que verdaderamente somos hijos de Dios. Para que nadie nos critique. Para que ni siquiera nuestros hijos nos critiquen. Pero mamá, usted se la pasa ahí, pero papá, usted se la pasa dizque buscando de Dios y mire todo lo que hace, mire cómo se comporta, mire cómo habla, mire su mal genio, papá. Para que nadie nos critique, mis amados. Para que nadie nos juzgue. Para que los vecinos, los familiares vean que verdaderamente nosotros caminamos diferente, como dice la Escritura. Que caminemos como corresponde a unos hijos de Dios. Que seamos esas luces radiantes en medio de un mundo
lleno de perversidad, en un mundo lleno de maldad. Que nosotros, como familias cristianas, verdaderamente marquemos esa diferencia. Eso necesitamos nosotros. Porque a veces entonces el hijo es muy dado a señalar al papá. Pero mamá, pero papá, mire esto, mire lo otro. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 30, verso 12, se consideran puros en sus propias opiniones, pero están sucios y no se han lavado. A veces somos muy dados para señalar a los demás. Es que no, yo sí, pero en cambio ustedes no. Y entonces actuamos como aquellos fariseos. Entonces, mis amados, aquí el llamado es: revisemos nuestra vida. Revisemos cómo estamos actuando. Que nosotros podamos tener cambios en nuestra vida. Que nosotros verdaderamente actuemos de una manera diferente y, como dice la Escritura, que ellos se vuelvan a nosotros y no que nosotros nos volvamos a ellos. Esos son puntos que son fundamentales. Cuando uno hace el balance de qué hace falta en nuestra casa, tendríamos que entrar a revisar estos puntos. Por eso es un tema que es tan importante, mis amados, para que nosotros digamos: sí, Señor, nos falta humildad, nos falta reconocer que necesitamos de ti, Dios. Perdónanos porque nos hemos vuelto autosuficientes, perdónanos porque ya no vamos a ti, ya hacemos las cosas, tomamos decisiones sin consultarte. Perdónanos, Señor, porque sí, nos está faltando oración a nivel de familia. Tal vez tú dices: yo estoy orando, sí, y pueda que sí, yo no voy a estar negando eso, pero nos falta más oración. Si has orado, qué bueno, pero intensifiquemos eso. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando más buscar el rostro de Dios. Buscarlo a Él de corazón. No que nos volvamos unos religiosos de estar aquí por estar, sino que busquemos verdaderamente que tenga una actitud correcta, que cuando escuchemos la palabra de Dios, abramos nuestro corazón, nuestra mente, digamos: Señor, yo quiero ser como una esponja receptiva para todo lo que tú tienes para mí. Yo quiero buscarte, Señor. Que aprovechemos cada momento, cada espacio, que no perdamos más tiempo en cosas que son vanas de este mundo y busquemos las cosas de Dios, mis amados. Y por último, nos hace falta cambiar nuestros malos caminos, nuestras malas actitudes. Y entonces se cumple lo que dice la palabra: entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchos oramos: Señor, ¿por qué será que estamos estancados? Señor, ¿por qué será que no vemos resultados? ¿Por qué será, Señor, que después de tanto tiempo estamos con el mismo atolladero, como en un laberinto sin salida? ¿Por qué será, Señor, que estamos como empantanados y no salimos de ahí y nos cuesta salir de ahí? ¿No será que estos 4 puntos que Dios nos ha dado en esta mañana necesitamos comenzar a aplicarlos, necesitamos comenzar a vivirlos para que se dé lo que dice aquí al final? Entonces, o sea, como consecuencia de, dice la Escritura: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por encima de pedir muchas cosas, por encima de estar esperando que Dios nos dé esto, nos dé lo otro, lo primero que tenemos que hacer es revisarnos internamente. ¿Cómo estás en humildad delante de Dios? Tú puedes decir en esta mañana: Señor, sí, me falta humildad. Perdóname porque yo siento que estoy bien, porque yo digo que estoy bien y, Señor, me está faltando muchas cosas. Perdóname porque sí, sé que oro, pero realmente son oraciones flash, oraciones instantáneas, y yo espero que ya tú me respondas con una oración mínima, una micro oración, y ya creo que he orado, cuando realmente no he dedicado el tiempo para orar, Señor. La Biblia nos muestra que la importancia de dar lo mejor para Dios. Y Dios nos da 24 horas del día. ¿Qué tal si nosotros como mínimo pudiéramos invertir el 10% de nuestro tiempo? Porque es que hasta en eso a veces nos falla en la administración. 2 horas 40 para estar invirtiendo en Dios. ¿Cómo distribuir esas 2 horas 40 para buscar de Dios día a día? Y tú te vas a dar cuenta que vas a tener mejores resultados. Ahora alguien dice: no, yo no quiero invertir el 10% de mi tiempo, quiero invertir el 20% de mi tiempo. Ok, es libertad. Pero como mínimo, es el 10%. El diezmo del tiempo. Es que el diezmo es lo mínimo que nosotros deberíamos darle al Señor. Y algunos ni siquiera le damos el mínimo que es eso. Así que invirtamos el tiempo en Dios. Invirtamos lo mejor para Dios. Saquemos tiempo para estar ahí con nuestra familia. Volvamos nuevamente a esos tiempos bonitos que nos abrazábamos, que compartíamos la Biblia, que cada uno leía un pasaje, que hacíamos una reflexión y nos edificábamos, nos construíamos espiritualmente. Volvamos a esos tiempos. Volvamos a buscar el rostro de Dios.
volvamos como familia a estar en unidad y que aunque vengan problemas, nosotros estemos ahí. Ahora tú dices, no, lo que pasa es que ya no estoy con mis hijos, lo que pasa es que mis hijos ya se fueron, lo que pasa es que ya son grandes, ya se casaron, tienen sus hogares. Ok, pero si estás solo, si estás sola, aprovecha, es un buen tiempo, nadie te distrae ni nada, aprovecha y ora por tus hijos, ora por tu familia, busca el rostro de Dios. Cambia tu manera de ser, cambiemos nuestra manera de ser. Hay actitudes que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser mejoradas. Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor, vamos a decirle, Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, gracias por esta reflexión, Señor, porque tú nos traes hoy para mostrarnos verdaderamente cuál es la necesidad de nuestra familia, cuál es la necesidad de nuestro hogar, qué es lo que necesitan las familias verdaderamente. Si nosotros pudiésemos vivir estos principios, pudiésemos aplicar estos principios en nuestra vida, seguramente que nuestra familia sería diferente. Seguramente que la iglesia que se compone de familias sería completamente diferente. Seguramente, Señor, que la iglesia que podría estar afectando la ciudad lo estaría viviendo de esa manera, Dios. Si nosotros como pueblo de Dios verdaderamente viviéramos esta palabra, Señor, la gente notaría que vale la pena buscar a Dios, que vale la pena servirle a Dios. Y muchos se volverían de sus pecados y comenzarían a buscar las cosas de Dios. Nosotros seríamos verdaderamente esas luces que iluminan a los demás. Porque lo que nosotros hacemos en lo secreto, dice tu palabra que tú lo recompensarás en público. Y seguramente que los resultados nuestros serían diferentes. Y la gente quisiera, la gente anhelaría, la gente desearía verdaderamente tener hogares y familias como las nuestras, Dios. Pero necesitamos trabajar en esos 4 puntos. Señor, que en nuestro corazón, que en nuestra vida haya más humildad. Señor, que te busquemos más en oración. Dios, que busquemos tu rostro intensamente. Señor, que nuestras áreas que necesitan cambiar, nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestra actitud, Señor, aquellas cosas que están en nosotros que sabemos que no están bien, podamos tomar la decisión de cambiar. Que cambiemos nuestro temperamento, nuestra manera de contestar, nuestra manera de hablar, que cambiemos esas palabras hirientes, Dios, que verdaderamente seamos personas que la gente diga, wow, esos son dignos de ser llamados cristianos. Que nadie nos señale por nada, Dios, sino que seamos personas de integridad en este mundo. Que los años que restan en esta tierra, Señor, que los días, los meses, el tiempo que restamos, Señor, de estar en esta tierra, Señor, vivamos para dar testimonio de que tú has cambiado nuestras vidas y que nuestra familia es el reflejo de una familia que vive conforme a la voluntad de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Señor, esté hoy sobre cada familia, sobre cada hijo, sobre cada hija, sobre cada matrimonio, Señor, sobre cada hogar, sobre cada empresa, Señor, de personas que manejan sus empresas conforme a los principios de Dios. Que tú abras puertas, Señor. Y que cuando todo eso se comience a ver y cuando la gente se acerque para decir, wow, pero cómo eres prosperado en medio de esta crisis, en medio de esta dificultad, mire cómo tú eres de bendecido, entonces podamos darte la gloria y decir que todo lo que está pasando en nuestra vida es porque tú lo has propiciado, porque tú eres protagonista de todo, Señor. Que tú seas el único reconocido, que todas las coronas, que todos los honores sean para ti, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes, que tengan un bendecido, un maravilloso día, que el Dios Todopoderoso los guarde y que tengan una semana hermosa, un resto de semana acompañados de la gloria de Dios en sus vidas y en sus familias. Muchísimas bendiciones a todos, mis amados. Cuídense muchísimo.